¿Y qué pudiéramos traer hoy que sea provocador? O sea, atractivo, que nos proponga algo diferente. Y revisar entre las cosas nuestras. O sea, nosotros tenemos cosas nuestras a nuestro alrededor que si nosotros nos diésemos cuenta la importancia que tienen. O sea, tenemos, por ejemplo, la mayor parte de la gente de esta civilización tiene en sus bolsillos, carga en sus bolsillos, como un anillo, como el corazón, un monstruo. ¿Cómo? Pero un monstruo de esos monstruos. Posiblemente sea uno de los monstruos más peligrosos de la creación. Y es un monstruo mecánico. O sea, esto es celular. O sea, tu computadora. Ahora un celular es casi una computadora. Pero si la computadora viene a ser la madre de toda la creación de la modernidad, y el celular viene a ser el hijo pródigo. O sea, a veces el hijo supera a la madre o al padre. Y entonces tenemos un monstruo en el bolsillo. ¿Y eso de dónde lo sacaste, viejo? Y ahora que hablemos y que desarrollemos el tema, te vas a dar cuenta. Porque vamos a hacer un viaje imaginario. O sea, un viaje desde acá. En un tren hipotético. Un viaje imaginario, un tren hipotético. O sea, ¿por qué te digo un viaje imaginario? Porque es el tránsito de donde hoy estamos, ustedes y yo. Y vamos a ir programando el camino hasta llegar a Ítaca. O sea, conocen el poema, ¿no? Camino a Ítaca. O sea, lo importante, para hacértelo simple, para que sepas de qué se trata, si no lo conoces, no lo has leído, lo importante del camino a Ítaca no es llegar a Ítaca, sino lo importante es el camino. Bueno, y todo lo que sucede en el camino. Entonces, este tren imaginario tiene una serie de estaciones. Y claro, empieza de menor a mayor. Y en ese tránsito que puede llevar, depende tú manejas la máquina del tren, o sea, manejas las atmósferas de la locomotora. Porque vamos a suponer que no es un tren eléctrico, vamos a suponer que es un tren de los de antes a vapor. Y claro, esa máquina, ese tren imaginario, te saca del pueblo, de la aldea donde vivimos, y nos va a transportar ese tren imaginario hasta donde nosotros querramos llegar. ¿Cómo? No te imaginas. Y claro, el viaje ese es un viaje, como todo viaje, lleno de curiosidades y de conocimientos o de instancias desconocidas que uno, en cada estación que llega, se hace de amigos, se hace negocio, compra cosas del lugar, se nutre de conocimientos, en fin. Cuando uno va en un viaje va creciendo en conocimiento, va creciendo en encuentros, va creciendo, se va liberando de las cosas que tiene uno en el barrio, en el pueblo, en la aldea, todos esos pruritos que nos entretienen mucho más tiempo del que realmente debiéramos nosotros dedicarle. Cuando sales al mundo, pues salir al mundo es como tirarse en un paracaídas, ¿no? No se sabe si se abre el paracaídas primero y cómo va a ser el aterrizaje, sobre todo si es la primera vez. Entonces, este viaje imaginario lo haces arriba de tu aparatito, tu teléfono. Y claro, en tu teléfono está toda la sabiduría, escucha bien, toda la sabiduría disponible que existe en el mundo. ¿Cómo? Quiere decir que si tú tienes cualquier duda de cualquier cosa, como tenemos todos, con solo
saber apretar un determinado botón o hacer una pregunta, ese aparatito infernal te puede responder. Y no te voy a decir, porque tampoco te voy a decir que te va a resolver todos tus problemas, pero va a formar parte de tu ruta de viaje, de tu plan de viaje, de tu mapa de ruta. O sea, por ejemplo, déjame que yo tengo ya desarrollado mentalmente, o sea, te explico cómo es la cosa. A mí se me ocurre una idea. Después, mientras tomo mate ahí en la cocina, la medio desarrollo, o sea, recorro en ese tren imaginario que yo también uso todos los días, para ver por dónde puedo pasar y qué temas o qué estaciones debo parar y qué otras debo pasar de largo. Y claro, eso me nutre a mí de un plano, o sea, no se puede hacer nada en la vida si no tenés un plano o un proyecto o un plan. En todos los órdenes, no solamente en el político, no solamente en el económico, no solamente en el social, no, si no tenés un plano, o si te dan un plano y no sabes leer el plano, pues no vas a resolver nunca en tu vida nada. Pero si tú concibes y tienes la capacidad de hacerte un plano, de diagramarte un plano y consultar, o sea, recorrer todo lo conocido y nutrirte de conocimiento para que esa carretera no va a ser que tienes que atravesar un río caudaloso y no hay puente. Entonces, no es que te haces un plano como se te ocurre, haces un plano con las posibilidades que te da el conocimiento. Entonces, ese aparatito, que ahora lo tenés en tu bolsillo, en tu casa, o la computadora que tenés en una mesa, en un escritorio, pues lo usás para todo lo que lo usamos la mayor parte. O sea, para noticias, para leer comentarios, para ver películas, para averiguar propósitos, en fin, un montón de cosas que nosotros tenemos una disponibilidad a nuestro alcance que nos facilita la vida, el saber cómo está el tiempo, si va a llover, cómo está la bolsa, cómo está la moneda, todo un montón de... Pero nosotros vamos por... La mayor parte de los que tienen ese teléfono en su bolsillo, la mayor, te diría un 95%, van por arriba, por la superficie. Nunca nadie se mete ni siquiera 10 metros bajo el agua. ¿Te imaginas si puedes disponer de un aparato que puedas descubrir todo lo que desconoces? Mejor dicho, si pudieras tener un aparato que te responda a todas tus preguntas, que no necesitas consultar a un amigo o a un tipo que te va a orientar o que vas a ir a consultar, le vas a tener que pagar a un consultor, a un asesor. Fíjate qué pregunta, fíjate qué pregunta tan ingenua de muchacho de pueblo. O sea, vamos a hacer algo primitivo, como pudiéramos haberlo hecho nosotros cuando teníamos 18 años. Y agarramos el teléfono, la computadora, buscamos Google, porque es la biblioteca de Alejandría, que supuestamente era donde estaba todo el conocimiento de la humanidad, multiplicada por 1.000.000 hoy. O sea, no hay cosas que existan en nuestro mundo posibles, excepto la científica, que ya es están también, pero es otra vía de información. Pero te estoy hablando de conocimiento general. Entrás a Google, y le podés preguntar lo que se te antoje. Y Google te va a responder, no con exactitud, decir, pero te va a orientar de tal manera que ni tu padre, ni tu madre, ni tu mejor amigo, ni el mejor consejero que tenga, ni el consultor más avesado te va a orientar. Porque en Google vas a encontrar sobre tu pregunta, y lo menos que podés encontrar son 100 respuestas distintas y diferentes relacionadas a tu pregunta. Entonces yo
por ejemplo, para una muestra, ¿qué puedo hacer para triunfar en la vida y dejar de ser pobre? Y eso lo puse yo hoy cuando estaba escribiendo el libreto o sea, cuando estaba desarrollando la idea. Porque es una idea inspirada, no es una idea escrita. Yo la escribí ahí para tener una orientación. Y encontré, ¿qué puedo hacer para triunfar en la vida y dejar de ser pobre? Y me cansé, porque tenés la pregunta, tenés la respuesta y tenés derivados de esa respuesta. Quiere decir que yo más o menos habré encontrado unas 200 respuestas a esta pregunta. O sea, terminé, porque da curiosidad para poder hablar, terminé sabiendo del tema ese, orientándome, supuestamente yo soy un pobre diablo, como somos muchos en la vida, y no sabemos qué hacer. De verdad, estamos en un pueblo, en una ciudad, sí, rodeado de gente, de una cantidad de cosas, pero nosotros particularmente, cuando cerramos la puerta del departamento, de la casa, o de la pieza, o de la habitación, o del dormitorio, generalmente entramos en una soledad profunda, que es cuando vamos a dormir y cuando a veces nos hacemos ese recuento de cómo nos fue en el día, de cómo nos va en la vida, de qué podemos hacer, porque las cosas no funcionan, porque no podés con tus compromisos, porque no podés pagar las deudas que has contraído, porque sus sueños, tus posibilidades de esperanzada no te alcanzan con lo que estás ganando, o tu ambición ves que es imposible que se vaya con lo que estás haciendo y que te rodea, es imposible que vayas a lograr el triunfo que soñaste. Pero el triunfo económico, y te puedo decir el triunfo sentimental, y el triunfo emotivo, y el triunfo político, y el triunfo en todos los órdenes. Entonces, y generalmente uno en confidencia acude al amigo. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O qué te parece? Yo tenía ganas de hacer un viaje, y entonces el amigo te tiene que preguntar, si el amigo es superior a uno, o está más preparado, o está más capacitado. Superiormente uno lo va a consultar a alguien que sabe más que uno. Y querés hacer un viaje, ¿a dónde querés ir? Y no sé. O sea, fíjate, dudas. ¿Dónde quiero ir? Quiero hacer un viaje. ¿Qué voy a hacer allá? ¿Y qué vas a hacer allá? Y no sé, no sé qué. Te digo porque muchísima gente que se decide por un viaje, que es profesional, o sea, yo los he conocido, que tenían la calentura de hacer un viaje porque querían cambiar su suerte. Y habían hecho una carrera universitaria y eran médicos o eran, en fin, 500 profesiones que se estudian en las universidades y que se adquieren los títulos y todo, y que llegás a un país y no te conoce nadie. Yo he visto médicos acá en Estados Unidos cargando bolsas o sea, sacos o bolsas o sacos de cereales o en un depósito, en un galpón, haciendo tareas, porque no encontraban, o sea, sí eran médicos, pero tenían que revalidar el título, no sabían el idioma, o sea, no tenían dónde vivir, los pocos pesos que traían en los primeros tiempos, creyendo que estaban en la bonanza, se los había gastado, los amigos pues estaban en la lucha, no tenían, además nadie que está en un determinado país está dispuesto a esperar gente que le llegue todos los días a su casa y que se acueste en las camas de uno y que comparta la vida con la familia, un desconocido o un amigo. Entonces, o sea, no sabías qué era. Entonces, ¿por qué te pasó todo eso? O sea, ese es un fracaso, como tantos de los fracasos de los pocos que triunfan cuando viajan. Los triunfos de los grandes triunfos son generalmente después de grandes sacrificios y de años de aprender una nueva vida.
Y entonces muchas veces pasa una cosa, te lo comento porque lo he pasado. Si todo esto que yo hice acá ahora, con el esfuerzo que he puesto y la voluntad que le he puesto y el sacrificio que me implicó, lo hubiera hecho donde yo estaba, en mi país, que no quería hacer nada. Yo veía un tipo trabajando en alguna cosa, o limpiando, o haciendo sándwiches, o siendo mesero, mozo, o cocinero, o en fin, lo que sea. Si ese individuo, esa persona, hubiera hecho eso en su país, no necesitaba viajar a ninguna parte. Lo que pasa es que en su país quería vivir de señorito. Y tenía su casa de sus padres, y entonces estaba cansado de estar entre los pobres y entre los brutos, y se fue al mundo, porque ahí iba a encontrar la bonanza, y terminó lavando platos, como lo más digno, y otros terminamos cavando zanjas. Terminamos. Entonces, como tenés este amigo secreto, ese monstruo que te hablaba al principio, que es la computadora o el teléfono inteligente, te ahorra un montón de errores. Y entonces ahí es cuando te empezás a dar cuenta que el viaje que estás empezando a hacer con método te evita una cantidad de pérdida de tiempo y te ayuda a pensar por lo que tú deseas hacer. Yo sé, quiero ser mecánico. ¿Mecánico de qué? Quiero hacer mecánico, le preguntás a Google, quiero trabajar de mecánico en México, o quiero trabajar de maestro de lo que fuere en Colombia, o quiero viajar a España para conseguir tal cosa. Le preguntas a Google y te va a responder y te va a decir si te conviene, qué necesitas, qué papeles para que legalmente puedas desarrollar tu actividad, cómo los consigues, qué preparación requiere lo que te van a pedir, cuáles los recursos que te van a exigir en caso de que te acepten, porque lo que estás buscando hay vacantes. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una cantidad de vacantes para trabajos que no hay suficiente personal. Por ejemplo, México ahora tiene una cantidad de vacantes para profesionales. Por ejemplo, cualquiera que es médico, profesional, o sea, sobre todo si es especialista, México tiene oportunidades extraordinarias. Pero existen también las mismas oportunidades en nuestro país. Lo que pasa es que uno no lo sabe buscar o no las quiere hacer. Te mandan, por ejemplo, vivís en Buenos Aires y te dicen, mira, hay un puesto para ir a Tartagal. Hay un hospital en Tartagal y necesitan pediatras, un jefe de la división de pediatría del hospital tal, en Tartagal. No, que voy a ir al fin del mundo, entre los indios. O sea, quieres vivir cerca de la calle Florida, cerca de la calle de la avenida Santa Fe. O sea, el problema es uno muchas veces. Entonces, yo te quería decir hoy esto, porque esto sería un tema para desarrollar ilimitado, porque es ilimitada la posibilidad. O sea, tenés en tus manos, sin necesidad de agradecerle nada a nadie, las respuestas a todas las preguntas que hacen que tu vida sea todavía todo un interrogante. O sea, que es el proceso que se cumple de los 18 a los 30 años. La gran duda, ¿qué voy a hacer en la vida? Porque generalmente mucha gente se hace de una profesión, adquiere un título universitario y con un gran, enorme sacrificio de sus padres, y resulta que cuando te recibís te das cuenta de que hiciste una pérdida de tiempo incomparable con la realidad de tu sueño. Querías ser músico y resulta que terminas siendo abogado. O querías ser cantor de tangos, o querías ser cantor de música pop. Entonces, todo eso te lo puedes evitar para acelerar tu proceso del conocimiento. Pero además hay otra cosa. Aquellos que no tienen posibilidad de estudiar,
O sea, hay una cantidad, generalmente hay una gran cantidad, millones de marginados intelectualmente, con una gran inteligencia, pero no la han podido capitalizar su ansia de conocimiento. Saben que están en inferioridad de condiciones para enfrentar una cantidad de desafíos que hoy la tecnología te ofrece, pues ya, pero entonces tenés en tus manos el instrumento que te va a guiar. Podés terminar, podés en un año adquirir una cultura del conocimiento, en el ramo que sea, en humanidades, en historia, en filosofía, en aritmética, en cálculos, en ciencias, en lo que fuere, lo tenés ahí en tu casa, en tus manos. O sea, tenés que hacer una metodología. O sea, por ejemplo, en vez de ir a jugar al billar 2 horas, o ir a jugar al ajedrez 3 horas, o estar, qué sé yo, perdiendo el tiempo pescando en la costanera, o caminando, no sé. O podés hacer la caminata, podés hacer todo y te vas leyendo, o te vas escuchando un libro. Hoy hay una cantidad de instrumentos que el que no cambia la vida es porque no quiere, porque las posibilidades no hay pretextos. Y si tenés dudas, preguntale a Google, preguntale si no me puedo concentrar, no quiero leer, le pregúntale, quiero leer, quiero dejar de ser un bruto, un elemental, pero no me puedo concentrar, ¿qué tengo que hacer? Y Google por lo menos te va a dar 100 referencias para que ese problema que es dramático en este momento, dentro de un mes, sea una cosa común que la domines y te rías. Dices, yo era un bruto que no me había dado cuenta que yo podía aprender a leer así. O sea, no hay pretextos y mucho menos dificultades que te puedan detener en el progreso. Por eso te decía yo que este viaje te va a ir llevando, porque vas a ir, es como si este viaje, este tren se traslada a través de la selva, vas a ir abriendo brecha. Y cada brecha, cada duda, porque en la medida que vas aprendiendo, van aumentando tus dudas, porque al crecer tu conocimiento, ese conocimiento demanda más respuestas. Porque ese conocimiento, lejos de responderte todo, ya definitivamente te genera más preguntas. Entonces, en la medida que vas creciendo en conocimiento, vas adquiriendo más preguntas y entonces vas buscando más respuestas. Y ese es el progreso, ese es el conocimiento, esa es la educación, esa es la cultura, eso es el saber más que los demás. O sea, buscar quién es el referente que te puede orientar en la vida. El problema de muchísima gente como nosotros que provenimos de los pueblos marginados social, política y económicamente y que nos hemos sumido en la pobreza total y que lo único que ahora esperan las juventudes, muchísima gente, es ayuda. Y no saben que tienen incapacidades en su inteligencia y en sus posibilidades de que sería vergonzoso si ellos desarrollaran en apenas 6 meses o un año los conocimientos que pueden racionar. Diría, pero yo estaba perdiendo tiempo buscando que el gobierno me diera un plan para poder sobrevivir, teniendo yo las posibilidades de haber aprendido una cantidad de cosas y haber perdido tanto tiempo en esperar ayuda del gobierno y esperar milagros, esperar que la suerte, yo hice ayer un video, me ayudara, y la suerte yo la tenía en que yo podía valerme por mí mismo, porque yo no soy un bruto, yo soy un tipo inteligente que carece de conocimiento, y no sabía cómo ir. Yo digo, ¿cómo puedo ir a la universidad? Yo no hice secundaria, no me voy a poner ahora, tengo 25 años a hacer la secundaria. No necesitas hacer secundaria. Tenés en tus manos el monstruo que te puede ayudar. Entonces, mira, yo pudiera hacer este video de 2 horas y todos los días yo hablo de estas cosas en el encuentro que tenemos en la noche, en la tarde, en el Fogón Criollo. Desarrollamos estos temas y conversamos con gente que
llegan 2 o 3 mil personas a conversar con nosotros. ¿Por qué no? Te invito porque a las 4 de la tarde de acá de Oregon, son las 6 de la tarde en México, y son las 9 de la noche en Argentina, más o menos eso. Sumate a nuestro encuentro, a esta reunión de amigos, y hablamos de todas estas cosas, y te va a orientar, o sea, ya vas a subir al tren ese que te hablé al principio. O sea, tu vida, no te lamentes más, no te quejes más, no le eches la culpa al gobierno, no esperes del gobierno nada. Te cambia uno mismo. Tu cambio, el gobierno no va a cambiar en la medida que tu mente cambie. No esperes que un tipo te provea. ¿Sabes qué te puede dar el gobierno? Una cosa para que comas mañana o esta tarde. Pero no te va a resolver el problema ni tuyo, ni de tus hijos, ni de tu familia. Y vas a andar como pordiosero cargando carteles, yendo a gritar cuando no tienes ganas de gritar para nada. De ser de payaso gratis, para que te den un pedazo de pan. Eso es una cosa que te va a indignar cuando te des cuenta que tenés en tus manos la posibilidad de desprenderte de todas esas porquerías, esas miserias, esas desgracias, porque los que tienen eso como un método de vida es una desgracia consuetudinaria que si ellos no cambian, su suerte no le va a cambiar nunca. Nunca van a dejar de ser pordioseros. Y tenés en tus manos la posibilidad. No es que tenés que ponerte a rezar y ponerte granos de maíz en la rodilla para sufrir y que Dios te ayude. No. Agarrá Google, agarrá tu teléfono que tenés inútil, que lo usás para jugar, qué sé yo, solitario, lo que fuere, y empecé a aprender. Empecé a escuchar libros. Te va a decir, soy un bruto, quiero empezar a leer. Preguntale a Google y vas a ver qué te va a decir. Si usted no tiene conocimiento, es posible que usted necesite. No te va a decir, no sabemos. No te va a decir Google, no, esa pregunta no se la puedo contestar porque no la sabemos. La pregunta que se te ocurra, te la van a responder. Y esa respuesta no es de una persona, son de miles que están en el mundo. Y vas a llegar en determinado momento que te van a llevar a asistir a una conferencia virtual, por supuesto, con un genio de la comunicación, que a lo mejor es de Francia, de Italia, de Alemania, de la India, de la China, y que está en una conferencia grabada en Google, en YouTube, y que si no hablas del idioma, está traducida abajo y la puedes leer. O sea, no tenés ningún pretexto para seguir siendo un marginado social y cultural. En fin, si podemos seguir hablando de esto hasta el infinito. Hoy por hoy yo creo que ya es suficiente. No te olvides que estamos haciendo un tránsito que es un camino, que es un plan, que es un proyecto, que es un mapa de ruta. Pero de esto, cuando empieces a tirar del hilo, te vas a sorprender. No solamente tú, sino tu familia, tus amigos, tus hijos, todo. Va a cambiar tu vida indefectiblemente. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy cambiando mi vida porque ustedes están ahí y me obligan a que todos los días les busque algo para ver si les interesa. Entonces a mí me está ayudando enormemente. Yo estoy orgulloso de poder aprender junto a ustedes todas estas cosas que todos los días, por la fortuna, la providencia, lo que sea, me permite aprender una cosa más. Pero mañana nos seguimos viendo, si te parece, porque podemos seguir hablando de esto. Mientras tanto, ya sabes, te mando un gran abrazo y te espero mañana.